Muy buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Ahora que lo pienso. Esta noche nos vamos a ocupar de dos temas de permanente actualidad como son la seguridad y la economía. Por el lado de la seguridad o de la inseguridad, como ustedes más gusten, bueno, hemos tenido otra vez un fin de semana áspero en Esperanza, un fin de semana heavy, como se dice en la jerga. Todo comenzó el día viernes con un operativo que tuvo mucha difusión, mucho impacto por parte de Gendarmería Nacional, con la incautación de 3 kilos de droga, de cocaína, en un almacén ubicado en el norte de la ciudad. También el secuestro de más de 3 millones de pesos, 2 personas detenidas. Bueno, un hecho que tiene vinculación con una denuncia de robo que se había realizado en ese mismo local comercial, ustedes recordarán, en el mes de marzo, que terminó también con una persecución policial casi cinematográfica. Bueno, las investigaciones continuaron, hubo todo un trabajo de inteligencia de varios meses. Dicen que llamó mucho la atención algunos detalles. El hecho, por ejemplo, llamativo, sorprendente, sospechoso, de que muchas personas se dirigieran desde el centro de la ciudad hasta el extremo norte de Esperanza para comprar en ese almacén. Muchas personas que ingresaban y salían con las manos vacías, sin ningún paquete, sin nada que aparentemente hubieran adquirido en ese local. Bueno, detalles que llamaron la atención, que alimentaron la investigación y detalles, entre comillas, a los cuales bueno, habrá que estar más atentos de manera permanente si es que realmente se quiere combatir este flagelo de la inseguridad y del narcotráfico en este sentido. Pero no todo terminó el día viernes, porque también el fin de semana hubo serios incidentes en un local bailable en la zona céntrica de la ciudad, lo que despierta mucha preocupación y mucha indignación también por parte de los vecinos. Así que hemos tenido un fin de semana movidito. En la materia, bueno, esta noche vamos a conversar del tema seguridad y de otras cuestiones con la ex candidata a concejal Verónica Guese, que también es ex secretaria de Energía de la provincia, así que vamos a aprovechar también la charla con ella para preguntarle sobre la crisis del gasoil, sobre la falta de combustible y cómo se puede subsanar este problema. Pero les decía que también vamos a hablar de economía, una semana después de la asunción de la nueva ministra, Silvina Batakis, que está buscando, junto al Gobierno Nacional, bueno, tratar de dar todas las señales posibles, positivas, hacia el Fondo Monetario, hacia los acreedores externos, para tratar de llevar tranquilidad a los mercados, cosa que hasta ahora se ha logrado, pero un poco a medias, ¿no? Bueno, vamos a hablar de economía esta noche con el contador Luis Laferrier, que es docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, especialista en este tema con mucha trayectoria, que nos va a ofrecer una mirada un poco distinta de la convencional, de la ortodoxa, de la tradicional que habitualmente vemos en los medios. Y también para completar una propuesta interesante en esta hora del programa de hoy, vamos a tener también nuestro habitual micro de historia con el profesor Roberto Leonardi para abordar, como siempre, alguna de las personalidades y de los personajes claves y polémicos de la historia argentina. Así que de todo esto nos empezamos a ocupar enseguida, en un minuto nada más, no se vayan, después de los auspicios. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo. Yerubá, Sociedad Anónima. Detrás de cada propiedad existe un proyecto de vida y late un sueño. Bancho Inmobiliaria. Boco Automotores. AMSAFE, una lucha por la educación de calidad y para todos. Centro Empleados de Comercio de Esperanza. Municipalidad de Esperanza. Diverso, todo pinta bien. Tu super amigo. Casa Engler, distribuidor oficial. Facchini Revestimientos. Aufran 780. Worquímica, una empresa confiable en armonía con el medio ambiente. Grupo BS y Previn SRL. Sumate a UCOES, la movida de los comercios de la ciudad. Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe, unidos y en marcha.
Las personas que peinamos canas, como se dice habitualmente, ya estamos acostumbrados, hemos asumido prácticamente que en la Argentina, indefectiblemente, cada algunos años, 8, 10 años, siempre las crisis son recurrentes y parece que todo se viene abajo, que todo estalla. Es un mal que nos hemos acostumbrado a padecer en nuestro país. Para hablar un poco de esto, de la economía, de lo que nos pasa, estamos en contacto con un especialista en el tema, el contador Luis Laferrier, que es profesor titular de la Cátedra de Economía y Periodismo Económico en la Universidad Nacional de Entre Ríos, también director del proyecto de extensión por una nueva economía más humana y sustentable. Así que bueno, queremos charlar con él un poquito de este tema. Luis, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va, Ariel? Bueno, Luis, la primera pregunta para introducir en tema a la audiencia y para entrar en calor, como quien dice, ¿por qué pareciera ser, Laferrier, que estamos condenados a las crisis recurrentes en nuestro país? Porque por ahí ahora, bueno, se le echa la culpa a la guerra, al tema de la salida del COVID, pero hay otros países que también han atravesado este contexto y sin embargo no están sufriendo lo que estamos sufriendo nosotros. ¿Por qué las crisis vuelven indefectiblemente en la Argentina? Sí, yo le vinculo toda esta situación a una modalidad de funcionamiento que tiene la economía y la sociedad argentina, una modalidad que fue a lo que yo llamo el viejo modelo ISI de industrialización por sustitución de importaciones, que tuvo vigencia en gran parte del siglo pasado, pero después tuvo una larga crisis que terminó con el caos, la depresión de cambio de siglo, ¿no? Y en la medida que se fue destruyendo ese viejo modelo, que para mí garantizaba un montón de cosas, más allá de todas las limitaciones y la crítica que le hacíamos, garantizaba por lo menos muy bajas tasas de pobreza y de desempleo, garantizaba condiciones de vida para una gran mayoría de la población. Ese modelo fue agredido desde mediados de los años 70 y sufrió una larga y profunda crisis hasta que fue demolido por las políticas aplicadas en la década del 90, ¿no? Entonces esto a la vez fue acompañado por una serie de elementos que iban preparando un nuevo modelo económico-social que se va a desplegar a lo largo de este siglo, después de la recuperación a fines del 2002 en adelante, ¿no? Bueno, yo creo que las características de ese nuevo modelo, que tiene mucho que ver con lo que sufrimos durante esa larga crisis, es que tenemos una estructura económica muy concentrada y que se apoya en pilares que yo le llamo de extractivismo depredador, es decir, actividades que se basan en la extracción de recursos, extracción que se hace sin contemplar la posibilidad de recuperarlo en el futuro, es decir, no lo vamos a recuperar nunca más, pero a su vez contaminando gran parte del territorio, y está en manos de un puñado de corporaciones, como están también en manos de un puñado de corporaciones los principales mercados de la Argentina. Entonces esto genera una estructura económica muy concentrada, pero a la vez también en gran parte extranjerizada, es decir, está en manos de grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Esto es una característica. Otra característica de este modelo es que esas actividades no generan mucho empleo genuino, de manera de que a lo largo de este siglo hemos ido viendo cómo ha aumentado la cantidad de personas con dificultades para incorporarse al mercado laboral, ya sea desocupado, ocupación precaria, ocupación informal, desempleo abierto, que hace de que el Estado ha tenido que, para cubrir por lo menos las falencias, los males de este modelo, ha tenido que ir asumiendo con más empleo público necesario o con subsidios masivos para evitar que gran parte de la población quede absolutamente sin recursos, ¿no? Ahora, a la vez esto que va acompañado, de un proceso de esta extranjerización, que también está caracterizada por un poder muy grande de capital especulativo, capital financiero, usurero, que generan estos sectores en un número muy reducido, ¿no es cierto?, de actores económicos, una gran concentración de la riqueza que se genera en el territorio. El tema es que esa gran concentración de riqueza da por un lado una sociedad crecientemente desigual, pero por otro lado, los beneficiarios de esto, fundamentalmente la mayor parte de esa riqueza, no se la dejan en el país, la llevan afuera. Entonces el problema es que para llevársela afuera tienen que llevársela en divisas, en dólares. Y esta economía que más allá de que genera muchos dólares, imposible que pueda abastecer semejante nivel de saqueo y de voracidad que se produce con este modelo. Entonces cuando deciden periódicamente llevarse gran cantidad de esas riquezas afuera, se da una presión muy fuerte sobre el dólar y no hay posibilidades de abastecerlo sin generar este problema, ¿no?, de
devaluación muy fuerte y junto con la devaluación la inflación y problemas muy graves, ¿no es cierto?, para toda la sociedad. Entonces, esto está implícito en el modelo. Esto va a seguir ocurriendo en la medida que las políticas públicas de los distintos partidos que han estado en el gobierno mantengan la continuidad, digamos, y sigan avalando esta estructura y esta dinámica. Luis, en este marco de análisis que tan bien has descrito, mencionabas recién el tema de la inflación, que es una cuestión que preocupa, yo digo, a todas las clases sociales, pero sobre todo a los sectores más carenciados. ¿Qué pasa con esto de la inflación? Todos dicen tener la receta para controlarla, pero nadie lo ha logrado, ni el gobierno anterior, ni el actual. ¿Es un problema en sí mismo? ¿Es como la fiebre, una manifestación de otra cosa? O a veces la inflación puede ser una política en sí misma, digo, porque es una herramienta también para transferir recursos, ¿no? Sí, en realidad no afecta a todos los sectores sociales, ¿no es cierto?, todas las clases sociales. La inflación es un proceso donde se da un aumento sostenido y generalizado de precios, ¿sí? Pero es un aumento de cambio en los precios relativos, es decir, que algunos precios aumentan mucho más que otros. Fundamentalmente, el que se queda siempre atrás es el precio de la fuerza de trabajo. Entonces, a través de los precios es como se distribuye la riqueza en una sociedad como la nuestra, la sociedad capitalista, ¿no? En el mercado, según lo que consigue cada uno con lo que vende, un bien, un servicio, dinero o su fuerza de trabajo, bueno, eso es lo que le toca en el reparto de la torta. Ahora, cuando aumentan mucho más los precios de ciertos sectores y fundamentalmente las empresas formadoras, empresas líderes, obviamente ellas son las que captan mayor parte de la riqueza y a costa de otros que pierden. Es decir, que la transferencia implica la inflación, una transferencia de riquezas de un sector a otro. No todos pierden, unos ganan muchísimo. Si por algo es que se utiliza esta herramienta como una manera de concentrar recursos y eso hace de que, bueno, cada vez tengamos el impacto social que es una mayor cantidad de población viviendo en situación de pobreza o en situación de indigencia. ¿Y por qué sigue la inflación a pesar de que, bueno, ha sido una característica de todo este modelo a lo largo de 2003, 2004 en adelante? Porque el Estado también convalida esa inflación, porque el Estado es socio con las empresas líderes, con las grandes corporaciones, es socio en este reparto, porque el Estado, la mayor parte de sus ingresos provienen de impuestos indirectos, es decir, que si aumentan los precios, aumentan los impuestos. Y es una forma que tiene el Estado también de aplicar políticas de ajuste, porque por un lado aumenta su recaudación tributaria, pero por otro lado también tiene menos gastos porque no ajusta el pago de los salarios de los trabajadores, de los médicos, de los enfermeros y tampoco de los jubilados. Entonces hay una transferencia de ingresos de sectores mayoritarios, ya sea fuera del Estado y dentro del Estado, hacia un puñado de grandes corporaciones. ¿Y el Estado para qué concentra tanta riqueza? Porque es un vehículo que es utilizado por los sectores del poder económico para canalizar en gran parte subsidios en su beneficio, subsidios a grandes corporaciones y el pago de una deuda pública, gran parte externa, que tiene un origen fraudulento, que la Argentina, el pueblo argentino no la debe, sí, legítimamente, pero que está obligado por las políticas públicas a pagarlo, y eso se paga con inflación y con sacrificio. Hay una vieja canción que cantaba Juan Carlos Baglietto, que originariamente es de Joaquín Sabina, que decía: en el diario no hablaban de mí. Si uno lee los diarios, las páginas de economía, va a ver que siempre se habla de la macroeconomía, de la balanza comercial, del déficit fiscal, de la inflación, del dólar, pero no de lo que le pasa a la gente de carne y hueso, a los habitantes de un país. Te pregunto, Luis, ¿por eso vos insistís mucho en que es importante hablar no solo de economía, sino de economía política? Sí, yo por mi concepción, y creo que es un poco el verdadero sentido de la palabra economía, la economía es un recorte artificial que hacemos de la sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que miramos? Miramos cómo la sociedad actúa para producir los bienes y servicios que se necesitan para sostener la vida digna para todos. Es decir, la actividad económica es la actividad que desarrolla la sociedad para producir los bienes y servicios que necesita para la vida. Entonces, si queremos ver si anda bien una economía, no tenemos que mirar esos grandes números macroeconómicos, sino fundamentalmente lo que tenemos que ver es las condiciones de vida de la población. Si la población está viviendo bien en su conjunto, si a su vez lo hace sin afectar la sustentabilidad para el futuro, es decir, sin afectar la posibilidad de que generaciones futuras vivan como nosotros, entonces la economía anda bien.
Ahora, si nosotros tenemos una economía donde la mitad de la población está viviendo por debajo de la línea de pobreza, donde hay millones que viven en la indigencia, es obvio que esta economía anda mal, más allá que digan que se está recuperando, de que está generando empleo. Está generando empleo que es empleo informal, precario, con salarios que aún en los empleos formales ni siquiera garantizan salir de la pobreza. Entonces, estos son los indicadores que tenemos que ver. Si la economía está garantizando condiciones de vida dignas para todos. Si no, de lo contrario, todo lo otro para mí son versos. Es decir, bueno, no tiene que cerrar el presupuesto, no tiene que haber equilibrio fiscal, tiene que haber equilibrio del sector externo. No, esos son en todo caso variables que tienen que ponerse al servicio de la gente y no la gente que tenga que sacrificarse para que cierren esa variable. Y lamentablemente, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario implica, y ya fue ratificado por las nuevas autoridades económicas, implica la necesidad de hacer un fuerte ajuste fiscal, porque según las autoridades del fondo es la única manera de salir de la crisis. Y ajuste fiscal para ellos no significa que ajusten sobre los que se están llevando puesto la riqueza de la Argentina al exterior, es decir, sobre los sectores más concentrados, sobre los que tienen miles y miles y miles de millones de dólares, sino el ajuste es sobre los que menos tienen. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros de la economía política, la economía crítica, decimos, no, acá lo que tenemos que analizar es cómo garantizamos que las políticas públicas solucionen los problemas de la gente. Para eso es la economía, para mejorar las condiciones de vida de la gente, sin afectar, obviamente, la capacidad que tienen los bienes comunes para sostener esta actividad en el futuro. Es decir, yo creo que el modelo económico-social vigente en la Argentina, que se desplegó de fines de 2002 en adelante, yo le llamo modelo de depredación, extractivista, depredador, porque se basa en una sobreexplotación de recursos que no se van a reponer por millones de años en el futuro, es decir, que no vamos a ver más, y estamos contaminando el ambiente, estamos cambiando el hábitat donde nosotros no vamos a poder seguir viviendo si no modificamos radicalmente esto, ¿no? Entonces, estas son las miradas que hacemos desde la economía política, es decir, que tiene que haber que los sectores sociales mayoritarios tienen que mejorar su capacidad, digamos, su dignidad en la vida y tienen que mantener las condiciones también de sustentabilidad de la naturaleza, ¿no? Eso creo que va a contramano de las políticas que se están aplicando lamentablemente ahora. Y por más que nosotros ahora veamos que aumenta el PBI o que aumenta inclusive la producción industrial o que hay más empleo, hay que ver la calidad del empleo y hay que ver a costa de qué se está aumentando el PBI. Yo siempre insisto, ¿no es cierto?, que el objetivo de la economía, por ejemplo, no es, bueno, porque aumenten los números de nuestras exportaciones, del comercio exterior. Y si tenemos un comercio exterior que es superavitario, es decir, nos da una gran cantidad de divisas, en el sentido de que exportamos mucho más de lo que importamos. En los últimos 3 años tuvimos más de 43.000 millones de dólares de saldo favorable en la balanza comercial, es decir, estamos nadando en dólares, pero no tenemos un dólar en las reservas de divisa del Banco Central, porque la voracidad de los dueños de la economía, de los dueños del país, es que toda esa plata la concentran y se la llevan afuera. Entonces acá el problema no es que no tengamos recursos, que no seamos sustentables, que no tengamos inclusive divisas, sino que hay un modelo económico que está muy concentrado y que si no se cambia, lamentablemente vamos a tener, es obvio, los mismos resultados hacia adelante. Contador, 2 preguntas más para ir finalizando. En la primera intervención, bueno, nos hablaba de lo que fue la crisis terminal del modelo llamado de industrialización por sustitución de importaciones, luego este modelo que le sigue desde el 2001 para acá, que usted define como extractivista. La pregunta es, a criterio de ustedes, ¿cuáles deberían ser las bases de una nueva economía, más humana, más sustentable, como ustedes le llaman? Que bueno, seguramente ahí hay aspectos que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con la eficiencia energética, con las autonomías. Sí, bueno, has tirado algunas ideas, ¿no es cierto? El tema es que en el marco de este orden social, sus lógicas y su forma de funcionamiento y sus prioridades, lo único que van a garantizar es que los graves problemas que tenemos como humanidad y que tenemos en la Argentina se van a ir profundizando. Es decir, estamos en una crisis que yo llamo civilizatoria, porque ya lo dijo con mucha claridad un ex secretario general de Naciones Unidas en una de las cumbres por el calentamiento global, que decía que bueno, la humanidad se encamina hacia el abismo y tiene los pies atados al acelerador. Es decir, si nosotros no comprendemos que tenemos que cambiar la modalidad en que estamos produciendo, en lo que estamos produciendo y destruyendo, ¿no?, en lo que estamos consumiendo, en lo que estamos relacionándonos, si lo único objetivo es obtener la máxima ganancia, el máximo crecimiento,
no importa a costa de lo que sea, y obviamente que cada vez va a ser peor. Entonces decimos, es posible, es necesario y urgente que tomemos conciencia de que ya estamos en lo que se llama la sexta extinción masiva de especies. La quinta fue hace 65 millones de años y esta la estamos produciendo nosotros mismos. Entonces tenemos que cambiar, y ese cambio tiene que venir con un cambio global, ¿no es cierto? Cambio de las actitudes nuestras, cambio de las organizaciones, cambio a nivel provincial y nacional, y fundamentalmente cómo podemos recrear la capacidad de autonomía de las localidades, porque cuando vengan los colapsos que ya están asomando en el panorama mundial, colapsos que nos van a dejar sin abastecimiento, sin posibilidad de tener energía y alimentos suficientes de lejos, va a ser clave la capacidad que tengamos en cada comunidad para autoabastecernos, para producir la mayor cantidad de alimentos posible, la cantidad de energía que no dependa de los combustibles fósiles. Es decir, un camino que lamentablemente hoy va a contramano, ¿no? Pero que nosotros tenemos que hacer los mayores esfuerzos, es decir, la soberanía alimentaria, que tiene que ver con cómo podemos recrear esas condiciones que teníamos la mayoría, ¿no es cierto?, de las pequeñas localidades de la Argentina de abastecimiento por sí mismo, de por lo menos gran parte de consumo de alimentos, de empezar a generar energía limpia, alternativa y sustentable también a los niveles locales. Es posible que sí es posible, lo que pasa es que se necesitan políticas públicas que apoyen y potencien este otro camino que tenemos que recorrer. Y fundamentalmente, yo siempre insisto, tenemos que recrear los lazos sociales, recrear comunidad, porque en casos de colapsos muy fuertes, se va a requerir tener una sociedad cohesionada para evitar que esto sea sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, el camino es un cambio muy, muy brusco, y para eso tenemos que tomar conciencia de que de no hacer esto, el rumbo que llevamos no es una alternativa. Y lamentablemente cuando nos demos cuenta, si no reaccionamos a tiempo, va a ser demasiado tarde, porque nos vamos a encontrar con que no vamos a tener las condiciones necesarias para poder hacer frente a esos colapsos. Yo creo que es necesario y es urgente un nuevo modelo. No es fácil, por supuesto, porque estamos dentro de un orden social que se impone por todos lados, por la lógica económica, por la lógica política que avalan este sistema económico, por la cultura que nos ha hecho un poco propenso a aceptar con comodidad esto, estemos bien o más o menos, no queremos cambiar, pero el tema es que hay que cambiar sí o sí. La cuestión es que si el cambio lo hacemos con anticipación y de una manera por lo menos más armoniosa, en una relación entre nosotros mismos, nosotros con la naturaleza, yo creo que no va a ser traumático, pero de lo contrario, el futuro va a ser muy, muy, muy complicado. Bueno, la tecnología nos permite darnos estos gustos y estos lujos, como charlar con Luis Laferrier desde la vecina y querida provincia de Entre Ríos. Creo que ha sido, Luis, una charla muy nutritiva que seguramente será apreciada por nuestra audiencia y que ayuda a pensar, que ese es un poco el objetivo de nuestro programa y también sé del trabajo de ustedes. Luis, te mando un abrazo enorme. Igualmente, un abrazo por vos y muchas gracias. Muy bien, la palabra del contador Luis Laferrier, es docente de la Cátedra de Economía y Política Económica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, economista también y director del proyecto de extensión por una nueva economía más humana y sustentable. Mucha tela para cortar y mucho para pensar sobre esto que nos pasa en la Argentina de hoy. Vamos a la pausa, enseguida tenemos el micro de historia con el profesor Roberto Leonardi, hoy hablando de una de las figuras polémicas de la historia argentina, como es Julio Argentino Roca, y después enseguida charlamos con Verónica Guese, ex candidata a concejal, ex secretaria de Energía de la provincia, sobre el tema de seguridad, sobre la cuestión también de la crisis energética en nuestro país y algunas cuestiones más. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya, 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Apoyamos el crecimiento de la región con capacidad, trabajo y moderna tecnología. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Yerubá Sociedad Anónima, proteínas animales de máxima calidad. Una empresa esperancina que exporta al mundo. Un terreno no es solo una fracción de tierra.
Una casa es mucho más que algo material. Un local comercial no es solo un negocio. Detrás de cada propiedad existe un proyecto de vida y late un sueño. Bancho Inmobiliaria. La seguridad que da la experiencia. Supermercados, hoy más que nunca está a tu lado. Somos la forma de comprar diferente. JK Kingelman. Tu super amigo. Centro Empleados de Comercio de Esperanza. Campo de deporte y recreación. Turismo. Ayuda escolar. Óptica. Enfermería y cursos de capacitación. Son algunos de los servicios que brinda a sus afiliados. Centro Empleados de Comercio, Avenida Córdoba 1710. ¿Sabías que en Facchini Revestimientos ahora podés encontrar sanitarios y grifería? Todo para baños, cocinas e instalaciones sanitarias. Calidad, sustentabilidad, diseño y repuestos de la mano de las mejores marcas. Con nuevas tendencias, las mejores marcas. En Facchini hacemos que sonría tu casa. Edificio Eco 1. Primer edificio de Esperanza en utilizar energía solar. Departamentos completamente equipados, ubicados en pleno centro de Esperanza. Edificio Eco 1. Excelencia, confort y cuidado del medio ambiente. Una nueva forma de vivir. Diseño, Grupo BS y Ermi Arquitectura. El senador por las colonias Rubén Pirola te invita a participar de Banca Abierta, un espacio de debate y pensamiento colectivo para transformar ideas en proyectos concretos. Sumate a Banca Abierta en rubenpirola.com. Creo que pocas figuras de la historia argentina son tan polémicas como Julio Argentino Roca. Para algunos, sobre todo el jefe de la campaña del desierto, pero indudablemente Roca es más que eso, ¿no? Sí, seguramente. Roca representa una figura carismática, una figura compleja, una figura con variadas facetas, variadas dimensiones, y es una figura, digamos, vamos a hacer... Estaba estudiando, después como hiciste la propuesta, estaba observando algunas cuestiones de la personalidad de Roca. Primero que fue el presidente más joven de Argentina, por aquella época era ya todo algo fenomenal, un provinciano, 37 años llegó a la presidencia, no es un dato menor para una Argentina que estaba en construcción. Estoy pensando que si vos decís insertar la figura de Roca es insertar la figura de la construcción del Estado argentino. Y la construcción no solamente del Estado argentino, sino del mercado argentino. Ambas cosas a la vez. Oscar Oslak, en un texto muy interesante sobre la construcción del Estado argentino, bueno, tienen en cuenta las presidencias históricas anteriores. Estamos pensando en Mitre, Sarmiento y Avellaneda. En 1880-81 aparece Roca con toda la fuerza, y que está representando para mí son cuestiones personales, ¿no? Basadas en algunos textos sólidos, como el caso de Oslak, la construcción del Estado y la construcción del mercado, dos cuestiones que son para mí gravitantes. A Roca se le debe, por ejemplo, la educación laica y gratuita y la separación de la Iglesia y del Estado. Claro, exactamente. Roca representó, digamos, la construcción de un Estado con esas lógicas de orden y progreso, esas lógicas liberales conservadoras que llevó, no nos olvidemos que el Partido Autonomista Nacional, al que representaba, el influjo político de Roca se extendió por 40 años, ¿no? Con dos presidencias, ¿no? Uno en el 81 y otro en 1898, es decir, hasta el 1904. También otra cuestión no menor, me parece. Ahora estamos hablando de las cosas buenas, después podemos hablar de la faceta criticable. Una de las cuestiones no menor fue la visión geopolítica que tuvo y geoeconómica, ¿no? Son dos cosas muy sobresalientes. Digo esto porque
porque ocupó lo que se llamó la Patagonia, la gobernación de la Patagonia, luego de la campaña del desierto, que se puede incidir algo, ya lo dijo Bayer, Osvaldo Bayer, un crítico acérrimo de Roca, sobre la campaña del desierto. Pero creo que fue uno de los pocos gobernantes con una visión geopolítica que tuvo Argentina, y digo hasta hoy, no estoy diciendo, una visión geopolítica y geoeconómica muy destacada. Geoeconómica en la construcción del mercado nacional, a través de puertos, ferrocarriles, caminos, alcantarillas, bueno, todo lo que es la infraestructura. Y paralelamente a eso, la dimensión institucional, donde pone pie, como tú bien dijiste, en la cuestión de la educación, la separación de la iglesia, la educación de nivel primario y también creo que en el 85 la educación de nivel superior, etcétera, ¿no? Y entre las cuestiones criticables que señalabas para finalizar, ¿cuáles te parecen más preponderantes? Bueno, las cuestiones criticables están vinculadas a lo procedimental de la campaña del desierto. No se olviden ustedes que en 1879, 1880, la campaña del desierto, fue un hecho que no voy a echar luz sobre eso porque todos sabemos, algunos lo califican de genocidio, otros lo califican de una matanza indiscriminada, que se le daban mantas con viruela. Bueno, hay una variada bibliografía y que, Roca fue fue el comandante de esa cuestión. Y otra cuestión criticable, hoy se lo vería como populista, cuidado, hoy desde la óptica actual, se endeudó para lograr insertar a la Argentina en el contexto mundial, se endeudó con la obra pública, se endeudó fundamentalmente, creó una moneda, la de 1883, y mira, inclusive Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que era un crítico muy destacado de Roca, inclusive creó un verbo. Acá cerca, en departamentos castellanos, hay una localidad que se llama Ataliva. El verbo que leyendo los escritos por aquella época de Sarmiento, es el verbo atalivar, del hermano Ataliva, por la enorme corrupción que había en los gobiernos. Pero la corrupción era fenomenal, ¿no? Atalivar, es decir, sinónimo de coima, ¿no? Bueno, para finalizar, también se asocia la figura histórica de Roca a lo que fue la generación del 80, un modelo de país que hoy diríamos no inclusivo, pero que no dejaba de ser un modelo que después no lo tuvimos. Mira, hoy vivimos las épocas de despolitización, sin ideología. Roca representaba te gusta o no, pero políticos que hacían política y que tenían una construcción ideológica, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero que realmente llevaban adelante la cuestión de la política, ¿no? Como un lema muy basado en la construcción de la nacionalidad argentina, en la construcción del Estado Nacional, en la vertebración del mercado interno, etcétera, ¿no? Así que yo creo que fue un presidente o un hombre que tuvo un influjo profundo en la política nacional y que realmente me parece tiene sus facetas buenas y sus facetas malas, como todos, ¿no? Química, trayectoria, seriedad, investigación, desarrollo, compromiso, el mejor resultado, calidad, procesos y productos certificados. World Química, una empresa confiable en armonía con el medio ambiente.
Están abiertas las inscripciones para la capacitación SEIT 2022, auspiciadas por la Unión UCOES, en 5 meses de duración, cursando una vez por semana. Además, enseñanza personalizada, certificaciones de validez nacional, vacantes limitadas. Hacete socio del Club del Barril. Conocer nuestras ofertas en vinos finos y otras bebidas. Casa Engler, distribuidor oficial. General Paz 2759. Consultas 420-515. Pintá, renová, decorá, protegé, brillá, inventá. Vení a Universo, tenés todo para soñar. Boco Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados con garantía en todas las marcas. Servicio, gestoría, repuestos. Amado Fran 2049, teléfono 421-428. Con honestidad y transparencia, defendemos lo nuestro, en beneficio de la comunidad. ANSAFE Las Colonias, educación de calidad y para todos. Jimena Sen, diputada provincial. Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe, unidos y en marcha, junto al trabajador de la energía eléctrica, por el bienestar de la familia lucifuercista. Pedro Fernández, secretario general. Seguinos en nuestras redes sociales como Luz y Fuerza Santa Fe. Último bloque de nuestro programa, conversamos con la ex candidata concejal, ex secretaria de Energía de la provincia, Verónica Guese, con quien tenemos distintas cuestiones de candente actualidad para abordar. Verónica, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pese al estado alérgico y gripal. Siempre, eterno. Bueno, Verónica, estuvieron organizando y participando la semana pasada de unas jornadas sobre el tema seguridad o inseguridad, donde invitaron a compartir experiencias a gente de localidades vecinas. ¿Qué podemos aprender en Esperanza de lo que se puede hacer, de lo que se debe evitar en este tema de localidades, por ejemplo, como Sunchales o Recreo, aquí muy cercanas y con problemáticas similares? Bueno, la verdad que para nosotros esa charla era traerle a la gente la experiencia de la práctica. Porque es como que siempre, si no, en el tema de inseguridad en Esperanza discutimos como si fuera todo teoría, como si nada se pudiera hacer, y creo que ahí lo que queríamos era mostrar que hay lugares en los, como por ejemplo Sunchales, que desde 2003 vienen trabajando estos temas, con un consejo de seguridad, con una decisión, no solamente de este intendente, sino de intendentes anteriores, de ir gestionando de forma profesional y cada vez más institucionalizada, es decir, que forma parte hoy, por ejemplo, como una agencia municipal de seguridad, de inseguridad, de temas de inseguridad, de violencia, de seguridad vial, todo lo que tiene que ver con los conflictos de las zonas urbanas y rurales de Sunchales se trabajan y se tratan ahí con datos verificables, con estadísticas, se hacen planes. Eso creo que mostrar que desde 2003 ya se vienen trabajando estas cosas y que se van teniendo resultados que obviamente no son mágicos, que no suceden de un día para el otro, que requieren una inversión, porque también nos dijeron, bueno, Sunchales invierte todos los años el 7% de su presupuesto en este tipo de acciones y de actividades. Bueno, creo que era eso, mostrar en la práctica qué es lo que se puede hacer. El caso de Recreo es un caso, queríamos como mostrar Recreo con la complejidad de vivir, de estar cerca de Santa Fe, como nos pasa relativamente parecido a nosotros, obviamente con otro tipo de idiosincrasia, con un menor movimiento y volumen industrial y otro tipo de situación social, y Sunchales con una idiosincrasia parecida y con un movimiento industrial y productivo bastante más parecido. Recreo empezó más tarde, obviamente, más cerca, y está todavía dando los primeros pasos. Ambos avanzaron en guardias urbanas de distinto calibre, con distintas inclinaciones al principio, pero los dos tomaron con hechos, con acciones,
Y no solamente con reunioncitas, digamos, y con notitas para reclamar, que no está mal, que es uno de los roles también que tiene que cumplir el Estado municipal, para reclamar a la provincia, a la nación, a la justicia, a los otros estamentos que tienen grandes responsabilidades, pero desde un poder muy diferente, teniendo datos, pudiendo decirle, mirá, yo para bajar estos índices hice esto, hice aquello, falta que vos pongas esto. Es distinto si vas de esa forma a que si vas y si le decís, necesitamos que me mandes 3 patrulleros. ¿Y qué vas a lograr con 3 patrulleros? ¿De dónde sacas esos datos? ¿Hubo alguna medida, alguna acción que las personas invitadas de estas otras localidades haya recomendado, mirá, esto no funcionó, no vayan por acá? No, en realidad no sobre lo que no, ¿sí? La cuestión que marcaron todos es el compromiso, de que nada se diluya, de que no es que empieza algo y después, como acá conocemos varias reuniones que se dan de vez en cuando, que se dan esporádicamente. Nada que sea esporádico es eficiente. Lo que no, la gente no ve, digamos, como que se va a seguir y a perseguir durante el tiempo, que es una decisión política del Estado, no solo de la intendenta, sino del consejo también, es como que es ineficiente, son solo reuniones y después no tienen resultados. Y sobre todo no generan confianza, porque lo que necesitas para aplicar, por ejemplo, un plan como el Ojos en Alerta, que también lo está aplicando Sunchales, es que la gente tenga confianza en que el municipio va a responder en ese tipo de acciones, que lo va a respaldar, que la acción va a ser inmediata. Ese tipo de generar confianza y a través de un compromiso y de una real política de Estado que se sostenga en el tiempo, es lo que todos te recomienda como primera instancia. Por eso nosotros insistimos en la institucionalización del Consejo de Seguridad, en que el Consejo, nuestros concejales, que estuvo en la reunión la concejala Andrea Martínez, los demás, algunos estaban de vacaciones, se excusaron, quiero decir, pero ellos tienen hoy la posibilidad de tratar este proyecto que presentamos el año pasado, que lo volvieron a presentar ahora, para que se institucionalice, que empiece a existir. Así empezó Sunchales, con una ordenanza de Consejo Distrital de Seguridad. Nosotros entendemos que es la forma en la que se hacen las cosas serias, en la que se sostienen las actividades. El jueves, después de que nosotros hicimos esto, hubo una reunión del Cabildo en el que el municipio explicó temas de datos que estuvieron recabando, información. A nosotros nos parece perfecto, no hay problema. Creo que nadie se va a oponer a ninguna de las acciones que el municipio emprenda, pero tienen que ser parte de un plan. Si no, es plata tirada. Esa es la realidad. Es plata y tiempo de los esperancinos tirada si no tenés con esos datos, no los sistematizás dentro de un plan de largo plazo. El problema de la inseguridad indudablemente se conecta con otros, como la falta de empleo, la pobreza, la educación, la vivienda. En este encuentro se habló algo también de los principales desafíos que tienen que afrontar hoy por hoy ciudades de escalas como esta que estamos hablando, Esperanza, Sunchales, Recreo. Sí, la verdad que se nos hizo una reunión, una charla muy larga, sobre todo porque enseguida le dimos a los asistentes la posibilidad de empezar a preguntar. Sí, el tema social tiene mucho que ver, si bien las realidades de cada localidad son totalmente diferentes, pero tiene una gran implicancia y por eso en los consejos de seguridad y en todas estas reuniones no solo intervienen los que están a cargo, por ejemplo, de la Guardia Urbana, de los inspectores, de las áreas de comercio, sino que están también las áreas del gobierno, las instituciones vecinales, las áreas del gobierno que se ocupan de lo social, de lo educativo, de la parte de salud. Tienen que estar todos en estas reuniones porque, como vos decís, el tema de la inseguridad en la sociedad moderna es multicausal, eso no lo descubrimos nosotros, es desde hace muchos años que se sabe y entonces tiene que ser tomado desde diferentes áreas. Obviamente tiene que tener un reflejo de lo que la sociedad en ese momento necesita. No es lo mismo en términos de empleo, Esperanza que Recreo, obviamente, eso lo sabemos que es así, pero Esperanza puede hacer mucho más de lo que está haciendo justamente porque tiene más recursos. Entonces, invertir con una mirada en lo que es la contención social y la recuperación de los que por ahí están más cerca de transgredir por determinadas circunstancias que se van dando, es digamos, es la parte de la prevención que también todos recomiendan. La prevención no es solo que pase alguien con la sirena dando vueltas así para disuadir cuando se está por cometer algo, sino que no se llegue siquiera a esa instancia, ¿no? Charlábamos fuera de cámara de la importancia, y es algo hasta inédito en la ciudad, de que ustedes como sector político no hayan cesado en su accionar,
en su preocupación sobre diferentes temas una vez pasadas las elecciones, sino que siguen participando de la agenda pública, sentando posición sobre distintas cuestiones. Y bueno, en tal sentido quería preguntarte sobre la falta de viviendas en la ciudad, sobre todo para sectores populares, donde claramente la demanda supera la oferta. ¿Ustedes siguen pensando que hay proyectos que serían viables? Sí, yo creo que sobre todo los próximos pasos que queremos dar es una charla parecida a esta, la que hicimos, mostrando experiencias prácticas de otras localidades con todo lo que tiene que ver con el tema de vivienda, que no solamente es construir una vivienda nueva para una persona y dársela a pagar en cuotas, en el mejor de los casos. Tiene que ver con un montón de otras variables que los que saben, que nosotros tenemos en el grupo gente que estudia estos temas desde hace muchos años, que está involucrada en los distintos procesos y que tiene una mirada sobre el tema que va mucho más allá de hay que construirle una casa, hacer un barrio Fonavi. Es una de las cuestiones que le soluciona el tema a algunas personas, pero otros necesitan otro tipo de respuesta. Esperanza es otro de los temas en los que no tenemos datos públicos, en los que no sabemos cuál es la demanda de la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a saber para dónde y qué recursos tenemos que usar, para dónde van a estar mejor direccionados los recursos que tengamos, a quién más le tenemos que ir a pedir recursos? Porque, por ejemplo, nos sucede que nos enteramos todos los días que hay planes de vivienda de la nación o de la provincia en localidades vecinas. 19 viviendas por acá, 30 por allá. Esperanza no toca ninguna. A nosotros hasta ahora no nos está tocando en el gran reparto de las viviendas. Es como que la ciudad en eso sigue rezagada. Yo creo que ahí es un tema de falta de datos. Cuando uno tiene datos y presenta proyectos, tanto a nivel provincial como nacional, es mucho más difícil que te digan que no. Obviamente hay discrecionalidad, un gobierno por ahí puede querer favorecer más a un gobierno político de su mismo signo, pero justamente acá, que es la primera vez en muchos años en la que se da, que están los tres gobiernos del mismo signo político, deberíamos estar aprovechándolo y recibiendo a mansalva. Pero tenés que ir con los proyectos, tenés que ir con los datos, tenés que ir con los números. Creo que ahí es donde nosotros estamos rezagados. Creo que es importante que empecemos a ver esto para el año que viene, porque como yo ya le dije el año pasado, yo creo que estamos en la ciudad en un fin de ciclo, en un momento en el que Esperanza va a tener que decidir si entra hacia una esperanza mucho más moderna, mucho más avanzada, en la que se adelante al futuro, ¿no? En la que miremos el futuro, en la que nos adelantemos al futuro con una mirada de progreso real y desarrollo real, o si vamos a seguir esperando a ver a quién le echamos la culpa de lo que no nos gusta de la ciudad y dejando que todo se termine decantando. Porque va a llegar un momento en el que ese decante va a ser irrevertible, no vamos a poder hacer, después, tanto lo que tiene que ver con la política de vivienda, lo que tiene que ver con la política de seguridad, de educación, revertir años de no hacer nada con una sociedad que avanza tan rápidamente y sobre todo en las cosas que son problemáticas, es casi imposible y te lleva tantos recursos que realmente los daños son muy grandes. Entonces, creo que hay que pensar en el año que viene. Nosotros seguimos, como vos decís, trabajando en un equipo en el que hay gente de distintos sectores. Eso quería preguntarte, hablando de eso y del año electoral y de decisiones importantes para la vida política de Esperanza, ¿ustedes siguen creyendo que la unión de sectores del socialismo, del PDP, de la UCR es posible? Yo creo que sí, por eso seguimos trabajando juntos, por eso seguimos con Yo Amo Esperanza, que es el grupo que armamos, en el que, más allá de los partidos políticos en sí, somos un grupo de gente que pensamos lo mismo, lo que queremos lo mismo para la ciudad. Y sobre todo sabemos que no hay ningún gobierno de una sola persona que funcione más, porque eso no funciona más. No funciona desde hace muchos años, nos hacen creer que tiene que ganar una persona y que todo depende de una persona, pero lo que vemos que está sucediendo es que no hay equipos. Cuando vos no tenés equipos, cuando no tenés, no acordaste valores con esos equipos y generaste ese conocimiento técnico, esa plafón, esa estructura, ese pensamiento de hacia dónde tiene que ir el gobierno y lo mostrás en una campaña, realmente después la gestión es imposible. 4 años pasan muy rápido. La Argentina es tan cambiante que realmente hay que tener un gran equilibrio en muchos sectores, pero para eso hay que tener las cosas muy en claro de hacia dónde hay que ir y un equipo que lo puede hacer.
Entonces, más allá de los nombres y los partidos, lo que estamos buscando es, bueno, sobre los temas de seguridad, ¿qué opinamos todos nosotros? ¿Opinamos esto? Bueno, vení, cuéntenos qué están haciendo en cada lado. Hacia acá iríamos en Esperanza. En los temas de vivienda, bueno, lo mismo. Los grandes temas de la ciudad, tener un diagnóstico y digamos, un proyecto que compartamos entre todos. Después el año que viene, bueno, primero tenemos que sobrevivir a este país, pero digo, el año que viene veremos, pero creo que de ahí, desde esa confluencia de la mirada de lo que tiene que ser la ciudad y hacia dónde tiene que ir la ciudad, es de donde van a surgir los verdaderos, digamos, la verdadera solución para la ciudad. No hay una sola persona que nos vaya a venir a solucionar todos los problemas, ni a los argentinos, ni a los santafesinos, ni a los esperancinos. Tenemos que ser parte de un equipo. Bueno, hablando un poco de los temas, dijiste recién, es cierto, del día a día en nuestro país, de lo que cuesta sobrevivir. Bueno, te llevo una cuestión que sé que es de tu especialidad de interés. Como ex secretaria de Energía, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente de la Nación, esto de que falta gasoil porque estamos creciendo? Bueno, la verdad que yo ya el presidente de la Nación trato de no escucharlo, porque nada de lo que dice tiene un real sentido. Creo que lo que hay que mirar es lo que viene pasando. Lo que pasa es que esta interna que tiene el gobierno nacional ha hecho mucha mella en justamente lo que yo hablaba antes, que es la capacidad de gestión. No se gobierna con que el presidente diga algo. Abajo tiene que haber un montón de personitas haciendo cosas y tomando decisiones y firmando resoluciones, haciendo planes, preguntándole a los técnicos cuánto se consumió este mes, cuánto tenemos, cuánto nos va a costar. Esa es la parte que nadie está gobernando, que no están haciendo nada, no hay gestión. Justamente en estos temas, ¿por qué a los otros países no les está pasando lo mismo si la situación energética en el mundo es la misma para todos? Porque lo previeron, porque lo pudieron ver antes y nosotros se los avisamos. Los que estábamos en energía ya se empezó a ver esto, los números, lo que iba a faltar. El gobierno, incluso las áreas técnicas, algunas áreas técnicas del gobierno ya lo venían anticipando, pero nadie les dio bolilla. Cuando empezó la guerra, dijeron, acá empezaron a encender un montón de signitos rojos, la cosecha, lo que le pasa a Argentina en esta época del año, las necesidades energéticas, el no tener listo el gasoducto, un montón de cuestiones, se encendieron las alarmas. En abril, yo me acuerdo que yo publiqué una nota en abril en La Nación hablando del biodiesel como solución el 7 de abril. Y en ese momento todavía no se habían sentado a hablar del tema gasoil. En el gobierno, abril, ya hacía un mes y algo que estaba la guerra. Es una falta de gestión importante. Creo que ahí está el real problema. Digamos, cuando nos llevan todo a la ideologización de la vida diaria del argentino. Cuando esto no tiene nada que ver con la ideología. Esto es, no, lo hiciste cuando lo tenías que hacer. Tenías que tener un diagnóstico, tenías que tomar una decisión y se estaban peleando tanto entre ellos que no te dan las horas del día para decirle a los tipitos que están abajo tuyo, hace esto, hace esto, hace esto y hace aquello. Esa es la cuestión real. La práctica no funciona porque la política está enfrascada en la pelea con el Poder Judicial, la pelea contra Guzmán, la pelea de Cristina para que no quede ella la culpable de no sé qué. Bueno, todo eso lleva tiempo. No es que vos decís, el día tiene 24 horas para todos nosotros. Y si no te queda tiempo para asegurarte de que tus equipos tomen los temas y tomen las decisiones, lo que te pasa es lo que nos pasó a nosotros. ¿Que se hubiera podido prever? Sí, porque el resto de los países lo fue previniendo. Argentina se quedó para atrás. ¿Y qué pasa? Vos decís, bueno, el campo lo pagó, lo está pagando la producción con no poder hacer las actividades que podía hacer y además con mayores precios y además con más inflación. Es decir, estos errores del gobierno no son gratis. Esto lo pagamos todos, lo estamos pagando todos. Primero lo paga el sector productivo y después lo terminamos pagando todos nosotros. Entonces no hay que olvidarse de estas cosas. Cuando después te vengan a decir que ellos saben hacer todo, en realidad vos podés tener incluso las mejores ideas, pero si después no tenés tiempo porque estás perdido en la ideologización de todo lo que haces para hacer las cosas, y la gestión no funciona así, porque la administración pública es como una empresa y se dan órdenes que tienen que cumplirse y alguien las tiene que firmar. Hablando un poquito de la Liga Bioenergética de Provincias Argentinas, de la cual sos presidenta, cómo funciona, cuáles son los objetivos, esto tiene que ver
con entender la necesidad de un cambio en la matriz energética? Mira, en realidad la Liga Energética la armamos en la época en la que estábamos en el gobierno con el gobernador Lifchitz, con el resto de las provincias, entre ellas Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, incluso llegó a estar Buenos Aires también, en un momento en el que veíamos que había que empezar a como armar ese sector en el que tenemos en la Argentina tanto poder productivo por la biomasa, por la cantidad de producción que tenemos de todos los distintos recursos naturales, teníamos que juntarnos, así como se juntan el sector productivo del petróleo en las otras provincias. Porque además, en estas provincias, en las bioenergéticas, somos los grandes consumidores de lo que producen las otras provincias, que es el petróleo y el gas. Entonces, no solamente somos grandes productores a la vez de recursos, de todo lo que tiene que ver con agregar valor a los recursos naturales, sino que para hacer eso usamos mucha energía. Entonces, había un lobby necesario de hacer. Lamentablemente, cuando asumió Perotti y destruyó la Liga Bioenergética, porque esa es la realidad, no la quiso continuar, porque la vio, como sucede en muchos casos, los que quieren tener poder no pueden pensar en construcciones en conjunto. Les cuesta muchísimo. Vos ves que en realidad la región centro funciona en aspectos técnicos, pero después en lo político no funciona, porque las construcciones en conjunto requieren de una bajada de ego tan grande que, bueno, en la política, digamos, actual no se da y menos se da con este tipo de funcionamiento que tenemos con la nación del mismo signo de la provincia. Me parece que menos se iba a dar en ese sentido, porque termina una liga de este tamaño, lo que hace es termina siendo una fuerza política que nadie de este tipo de personas que están acostumbradas a la vieja política puede pensar en tener enfrente o que piense diferente que él, digamos. A Miguel Lifchitz le cerraba esto porque Miguel tenía una apertura mental importante, porque además tenía un planteo sobre hacia dónde tenía que ir la política y cómo tenía que modernizarse la visión política, que aceptaba que haya un montón de jugadores en el que vos te impones de última porque tus resultados son mejores, no porque tu imagen es mejor o porque vos quedaste como el genio del universo. Entonces la práctica destrucción de la Liga Bioenergética, porque en realidad no está funcionando, se da porque a Omar Perotti no le convenía. Esa es la realidad. Bueno, es una reflexión interesante que nos deja pensando para el final y que de alguna manera cierra un poco lo que es este programa. Charlamos en el primer bloque con un economista, con Luis Laferrier, que hablaba de la posibilidad de otro modelo económico distinto, una economía más humana, más sustentable. Y bueno, ahora terminamos hablando de esto, ¿no? De la necesidad del cambio en la matriz energética, de pensar a futuro, como decías, a 20, 30 años, de salir de esa cuestión que creo que nos tiene a todos cansados, como bien decías, ¿no? De las intrigas palaciegas, de las internas de los partidos en el poder, los choques entre los diferentes poderes. Creo que ha sido una reflexión interesante para el cierre que tiene que ver con esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, la verdad que uno cuando entra en política y quiere transformar cosas, te enfrentás primero con tus propios prejuicios contra la política y hay que encontrar espacios donde encontré gente que comparta esa deconstrucción que hay que hacer. Lo importante son los resultados, lo importante son los objetivos en común que tengas. Los frentes de frentes no significan nada si no tenés objetivos en concreto, si no querés realmente transformar la vida de la gente, porque eslogans como la paz y el orden, y juntos no sé qué y no sé cuánto, de eso ya vivimos un montón. Estamos totalmente cansados. Yo estoy asqueada y estoy dentro de la política y me da asco a mí misma la situación a la que nos somete el marketing político. Eso no tiene que dejar que hacernos pensar de que la política no vale la pena. Esa gente no vale la pena. La que hace la política sí. Hay otros que realmente lo que buscamos es que se consigan cosas. Tal vez no soy yo la candidata a nada, pero yo lo que quiero es que otro consiga cosas y esa es la realidad y con ese tipo de gente es con la que hay que seguir construyendo en política, con el que quiere cambiar realmente las cosas y no importa si no es él la persona adecuada en ese momento. Sí, pero además charlábamos, Verónica, y coincidíamos fuera de cámara sobre el tema a veces de la excesiva ideologización de algunos temas y problemas y de que el cambio va a venir indefectiblemente también con las nuevas generaciones, ¿no? Como se dice siempre, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, porque hoy los jóvenes
están muy informados, están en contacto con el mundo, con gente de otros países, viendo, como vos decías, cómo se resuelven problemáticas similares en distintas latitudes, y bueno, indudablemente hay cuestiones por ahí que atrasan, ¿no? Sí, la verdad que por eso uno cuando está en la política y ve cómo la política se va metiendo en las redes sociales y empieza como a utilizar esa cuestión de la imagen, digamos que vende tanto producto, y que la política se transforma en un producto y el político se transforma en un instagramero, es cuando vos decís, se te empiezan a prender luces rojas, decir, eso no, o sea, no lo podés combatir, porque eso ya es así. Pero por otro lado hay que mostrar que hay otro tipo de política, y de a poco las cosas se van a ir acomodando. Los desequilibrios en determinados momentos se van equilibrando. Cuando uno es joven ve, digamos, es más propenso a pensar en sus propios términos, y después todos vamos creciendo de determinada forma. Así pasa con la sociedad se va a ir acomodando. Lo que pasó con Milei como fenómeno que después va mutando hacia otro fenómeno. Carrió como una estructura que viene a romper con determinadas cosas y después no termina quedando en ningún lugar. Bueno, son fenómenos. Después la realidad es lo que nos pasa día a día, y por eso creo que tenemos que ser mucho más hábiles. No solo, yo lo digo como ciudadano, mucho más hábiles y más críticos a la hora de ver a un político, porque muchas veces son muy vivos los equipos de marketing y nos hacen creer que la gente, digamos, va a hacer cosas que después no las va a hacer. Y después nos pasa, como nos pasó en las elecciones, digamos, la campaña del año pasado, que todo el mundo hizo campaña, incluso acá en Esperanza hicimos campaña, diciéndonos, cuando llegue voy a hacer tal cosa. ¿Y qué hicieron hasta ahora? Estamos en julio, estamos a 6 meses de que cierren las listas otra vez. Son muy críticas del Consejo Municipal actual. Yo soy crítica de los que hicieron campaña el año pasado, que me tocó verlos en acción, y quiero que hagan lo que dijeron que iban a hacer. Que se ocupen de las cosas que dijeron que se iban a ocupar. No que si pasa un perro le pongan una cucarda y le den una distinción. Yo quiero que realmente hagan lo que dijeron que iban a hacer, porque no quiero que mi ciudad me mientan. Y mientras yo lo pueda decir, lo voy a decir, porque no creo estar ofendiendo a nadie diciéndole que no están logrando lo que dijeron que iban a lograr. Y tienen las mayorías, y lo podrían estar haciendo. Entonces, porque eso aberreta absolutamente la política, y si ni siquiera en un lugar tan chico como Esperanza, en el que nos conocemos todos, podemos lograr tener una política más concreta, ¿qué vamos a esperar para los otros órdenes en lo que todo se diluye en una masa de políticos y de estructuras partidarias? Acá, este consejo, estas 7 personas que están ahí, las eligieron a 4 de ellas desde el año pasado. Bueno, hagan lo que dijeron que iban a hacer, logren resultados. Después, si la intendenta no lo pone en funcionamiento, pagará el costo político la intendenta, es otro tema ese, pero vos te eligieron para hacer lo que dijiste que ibas a hacer. A vos acá vinieron y te trajeron, y seguramente te dijeron que iban a hacer determinadas cosas. Bueno, que presenten los proyectos. Estamos a julio. Verónica Guese, muchas gracias por compartir los pensamientos con nuestra audiencia. Gracias a vos. Gracias a ustedes por la sintonía. Hasta la semana que viene.